Toda obra literaria encierra una idea y un sentimiento del ser humano. Donde el sol pierde su reino, se sumerge además en una identidad compleja, la de un artista. ¿Es posible enfrentar el mundo sin alguna anestesia o pasión luminosa? Adolfo Macías tiene la palabra. Bienvenidos. Al filo de la palabra. Bienvenidos a un programa más de Al filo de la palabra. Hoy estamos con Adolfo Macías y queremos conversar sobre su última novela, Donde el sol pierde su reino. Adolfo, te agradecemos un montón. Vamos a hacerte algunas preguntas sobre tu novela, pero antes queremos mirar un video sobre el invitado. Al filo de la palabra tiene como invitado especial a Adolfo Macías Huerta, novelista ecuatoriano que nace en Guayaquil en 1960. Su infancia la vivió en la ciudad natal Guayaquil y en México, Distrito Federal. Sus estudios universitarios los realiza en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la carrera de Filosofía, donde comienza a leer novela clásica, inglesa y alemana principalmente. Con la lectura de Sobre héroes y tumbas, encuentra su primer referente literario dentro de la literatura latinoamericana. En 1991 inicia un recorrido como redactor en varias agencias de publicidad, mientras se gestan sus primeras obras de poesía y relato, El parto de la luz y de las tinieblas, y El examinador, con el que obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara, categoría cuentos, en el año 1995. Posteriormente abandonará esta profesión para concluir estudios en psicoterapia humanista y centrar su atención en la creación de sus primeras novelas importantes, como son El grito del hada, donde obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara, categoría novela, en el año 2010. Con la novela Pensión Babilonia obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura del Ecuador. También escribe las novelas cómicas Precipicio portátil para damas y Las niñas. Fue también ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura por su proyecto de novela El mitómano en el año 2017. Su última publicación es Donde el sol pierde su reino, lanzada en enero del año 2023 y publicada por la editorial Seix Barral. Bienvenido. Gracias, José Luis. Qué bueno que estás aquí. Adolfo, es difícil hablar del origen de una novela por el tema de su maduración. Es complejo encontrar un momento, ¿no es cierto?, inicial de esa novela, pero Donde el sol pierde su reino, tú puedes contarnos cómo se fue cuajando tu novela a lo largo del tiempo, me imagino, ¿no? Sí, básicamente yo creo que a veces pasa igual que la famosa novela de Proust, En busca del tiempo perdido, que es, hay que salir de una época de la vida para poder escribir sobre ella, porque cuando estás demasiado inmerso no tienes la capacidad de narrarla y de disfrutar de esa narración, ni puedes como ser contemplativo respecto a los procesos de esa edad, de esa época. Entonces, digamos que aquí traté de recuperar una experiencia de alrededor de entre mis 25, 35 años en relación al mundo de las drogas, de la calle, etcétera, una serie de experiencias que quedaron en el pasado y que luego de alguna manera quise sepultar y olvidar para siempre, y luego un día decidí, bueno, ahora sí voy a hablar de eso, voy a tratar de utilizarlo al interior de una obra literaria, es decir, no a describir lo que pasó, sino a
aprovecharme de esas experiencias y transferir esas vivencias a un personaje y a una historia de ficción, ¿no? Entonces, siempre un poquito como que, bueno, supongo que todos los escritores hacen eso, crean una ficción, es decir, no narran algo que ha sucedido, pero se valen de las experiencias vividas para poder transferir credibilidad y vitalidad a sus personajes, ¿no? Entonces, en este caso, tuvo que ver con eso, ¿no? Decidí destapar un poco la experiencia que había tenido en relación al mundo de las drogas y a lo que es la caída y la recuperación, sobre la que han habido muchos libros y películas, ¿no? Pero quería hacerlo también y creo que lo hice con un enfoque diferente, ¿no? Y además, tú escoges como personaje central a un artista, a un bailarín. Digo, el ser humano ya es difícil representarlo y hablar de él, ¿no? Por su complejidad. Pero además, si es artista, debe haberte planteado muchas dudas, mucha potencia ese personaje, ¿no? Sí, o sea, quería que, bueno, yo estuve también estudiando danza, tengo amigos, he vivido cerca del mundo de la danza y sé cómo es la cotidianidad, los ensayos, el trabajo, la convivencia de los bailarines. Entonces también eso era un mundo que yo quise como... quise que sea el entorno donde mi personaje se encuentre, primero porque era el entorno más conflictivo para una persona que tiene una dependencia hacia las drogas, porque lo que más afecta es su propio cuerpo, ¿no? Y luego ya se tambalea, se puede caer, pierde el sentido de orientación, comienza a fallar en un nivel de danza contemporánea donde hay una exigencia sobre el cuerpo y la coordinación muy grandes, ¿no? En que una persona poniendo el 100% de sí puede fracasar. Entonces es como este muchacho que tiene mucho talento, mucha facilidad para la danza, pero que cae en una dependencia hacia las drogas y no puede sostener ese estrellato, digamos, que ha logrado tempranamente, esa admiración que ha suscitado, pone las miradas encima de él y luego él cae, él fracasa, él no logra sostenerse y entonces pone en crisis su existencia. Al principio no lo entiende por qué, ¿no? Entonces un poco la novela es como este viaje hacia la profundidad del personaje en el cual él termina enfrentándose, digamos, al núcleo emocional de su autodestrucción, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición de su madre, su infancia, el maltrato infantil, las inseguridades que lleva adentro, ¿no? Entonces, cuando él confronta este mundo es que logra procesar su problema psicológico, digamos, logra como conocerse a sí mismo, entender, digamos, a la parte traumatizada de su ser que estaba tomando control de su vida y de alguna manera recuperar el amor por la vida y por la danza y salir adelante, ¿no? Y hacer su primera coreografía. Entonces, al mismo tiempo que es una narración de una caída y un levantamiento, de una caída y un renacimiento, digamos, es la narración del proceso del alma de un joven artista que se encuentra como creador por primera vez en su primera obra, en su primera coreografía, ¿no? Entonces también trata un poquito de, en ese sentido, es como, qué sé yo, como el retrato del artista adolescente de Joyce, es un tratar de entender cómo se gesta un artista. ¿De dónde surge, ¿no? el artista, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que lo convierten o que hacen necesaria la expresión artística para un ser? A mí me parece que un personaje bien logrado de tu novela y complejo también es la marquesa, la abuela, ¿no? Porque a lo largo de la novela no sabes exactamente, bueno, uno como lector, si lo que ella protesta en la Plaza Grande, en fin, es real. Hay una parte de ficción, parece que es delira, pero por momentos parece que no. Y hay esa especie de sombra sobre el personaje, ¿no? Sobre el artista, sobre el danzante. Bien podría haber sido incluso, no sé, un texto que te daría aliento para otro más largo, de la marquesa, ¿no? En todo caso, en la novela tú lo resuelves con los problemas de la niñez que él tiene, su madre, estar bajo la tutela de la marquesa, de la abuela. Tuviste esa intención así fuerte de presentarle a la abuela como una de las causantes, digamos, ¿no? de los problemas que tiene después el personaje. Claro, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Porque en principio él, digamos que es un niño que
vive una experiencia de abandono. En realidad hay una desaparición de la madre, pero, digamos, la psique del niño es muy diferente a la del adulto, ¿no? El niño no tiene, digamos, la distancia racional para procesar que tiene un adulto y entender ciertas circunstancias. Simplemente siente la ausencia de la madre, la partida, no sabe dónde está. Hay una sensación de vacío, de abandono y de estar junto a una persona que es extremadamente rígida, protectora pero rígida y también despectiva con él, ¿no? Es una persona soberbia, intolerante, rígida y que tiene un problema de psicótico, ¿no? Que tiene momentos psicóticos de desvarío, ¿no? Y que le forza, digamos, al niño a acompañarle a las protestas por la desaparición de la mamá del niño, pero el niño se siente expuesto públicamente como la víctima de un drama, de una madre, que además parece que sufrió, a la que la abuela dice que ha sido víctima de violaciones y de secuestros y de cosas. Entonces, para él la experiencia no es nada agradable, ¿no? Como niño, para él es una atmósfera terriblemente opresiva, insoportable, además como tiene problemas psicóticos y a ratos se siente vigilada, perseguida. La abuela le hace desarmar los focos de la sala, las cosas, revisar tras los muebles si hay micrófonos, etcétera, ¿no? Es decir, características, actuaciones de una persona psicótica. Entonces, el niño básicamente lo que quiere es salir de su casa y encuentra en la calle y finalmente en la danza la oportunidad de tener una vida para sí mismo y de salir de la atmósfera. Pero el asunto es que él se va llevando consigo el trauma, ¿no? Y el trauma tiene que ver básicamente con la sensación de que por su culpa su madre se fue y él está seguro de que además se murió. Entonces, de alguna manera es mi madre, soy un hijo no deseado, mi madre tuvo que cargar conmigo, se fue a un país extranjero y la secuestraron o la mataron en el camino y yo tengo la culpa de todo. Entonces, en su psique infantil, él lo que es culpable de la muerte supuesta de la madre y entonces él no entiende esto hasta que profundizando en su sufrimiento se encuentra con eso, ¿no? Y entiende que de alguna manera su adicción es una forma de castigo, ¿no? Que él se inflige a sí mismo. Entiende por qué es tan autodestructivo, ¿no? Y se amenaza y se castiga, porque al principio no lo entiende, pero lo interesante es cómo llega él en un momento, a través de una catarsis emocional, a descubrir en el fondo de su ser ese sufrimiento y esa culpa. Y cuando hace contacto con ella y hace la catarsis, entonces es como que se termina de liberar del trauma y puede como retomar su vida, ¿no? Y superar la dependencia. Esa es un poco la forma en que se está abordando el proceso de sanación emocional del personaje. Y a lo largo de tu novela hay, casi al final también está el tema aparece este personaje kafkiano, como una metáfora, ¿no? De Gregorio Samsa. Y bueno, es el tema claro, Gregorio se vuelve un insecto, ¿no? Y tú estás pensando igual en tu personaje, ¿no? Esa transformación, a mí me pareció, lo copié porque tú dices, todos somos Samsa, a menos que permanezcamos dormidos, ocupados en la cuenta de la luz y el paseo, el fútbol y en comprar el próximo teléfono celular. Es como que también en el viaje que hace el personaje hacia adentro y por las calles de Quito y en esa autodestrucción que él sufre, pero ¿cómo tú ubicas esta presencia, digamos, metafórica de Gregorio Samsa, ¿no? junto a tu personaje? O sea, primero le veo como que el rato en que lo que yo hago con la novela, él lo hace con su obra de arte, ¿no? Yo lo hago con esta novela, en el interior de la novela el personaje hace lo mismo que yo hago, que es convertir en arte el sufrimiento, ¿no? Simbolizar su sufrimiento, ¿no? Y para él básicamente la adicción es convertirse en un insecto monstruoso. Entonces de alguna manera es topar fondo, es un viaje hacia lo extraño, hacia lo perturbador, hacia el caos, hacia el desorden, hacia un sufrimiento inmenso y sin sentido, ¿no? En donde quedas excluido de la comunidad humana, ¿no? Entonces sufres el rechazo, el vacío, el abandono y la pérdida de sentido. Es un sufrimiento doloroso y sin sentido. Es precisamente lo que trata de representar Kafka con Gregorio Samsa. Entonces, para él, hacer un montaje
de danza contemporánea basado en el proceso de Kafka, en la metamorfosis de Kafka, es su manera de simbolizar su propio proceso. Y entonces, y de sanarse, porque el arte también es una forma de sanación, ¿no? El artista sana danzando su enfermedad, eso es lo que hace, ¿no? Básicamente, y es lo que hace, o pintándola, o escribiéndola, etcétera, ¿no? Y de esa manera se vuelve toda creación auténtica basada en el sufrimiento es un exorcismo, en cierta forma, que libera al hombre de lo insoportable que podría ser el sufrimiento, ¿no? Y lo alivia y le permite tomar control de ese sufrimiento, solo con el hecho de representarlo y convertirlo en algo luminoso y bello, ¿no? Por más oscura que sea la experiencia, una vez que es poetizada, se vuelve belleza, ¿no? Y al tornarse bella, de alguna manera te reconcilias con ella y pierde su capacidad destructiva, digamos. Pero incluso tus otros personajes, por ejemplo, estoy pensando en el poeta, en Pedro, que también tiene una vida así fuerte, ¿no? Dura. Es como que, yo veo como que la presencia de la metamorfosis como que es necesaria a estos personajes, o incluso para el ser humano. Es como que no puedes estar, digamos, en esa superficie adormilado, insensible. Es como que también ese retorno a ese insecto como que parece necesario en un cierto momento, ¿no? Claro, sí, o sea, hay un momento en que, bueno, toda transformación creo que pasa por una crisis, y toda crisis pasa por un momento de desorientación y sufrimiento, ¿no? Y en la profundidad de ese sufrimiento podríamos decir todos nos volvemos Gregorio Samsa, ¿no? Todos estamos ahí en esa habitación, quiere decir, atrapados en la soledad, siendo incomprensibles incluso para nosotros mismos, sin saber lo que nos pasa, sin poder aceptarnos, sin poder entendernos. Y eso es lo que vivimos en la profundidad de la crisis, es un momento de extrañamiento absoluto y de pérdida de orientación, ¿no? Y en ese momento es como... es posible la transformación, o sea, también sin crisis generalmente no hay cambio y por lo tanto tampoco hay evolución. Entonces, una manera de no evolucionar es evitar la crisis y permanecer de alguna manera alienado, socialmente alienado, en una forma de vida que te permite evadir exitosamente el contacto profundo con tu propio ser, porque este se muestra como amenazante. ¿A dónde te amenaza? ¿Con qué te amenaza? Con la crisis, con la transformación, pero también con el crecimiento. Y nadie quiere crecer, esa es un poco la idea, ¿no? En el fondo de su ser todos están atemorizados de llegar a ese punto, que es el punto donde se produce el crecimiento y la evolución también. Creo ya, ¿no? Sí. Adolfo, y casi ya transcurrida la novela, 2/3 aparece este centro, la vida nueva, que le llamas tú. Y hay 3 principios para ese cambio que requiere el personaje para salir de la adicción: la dignidad, el trabajo y la oración. Pero tú, ¿cómo planteas, digamos, ya en la novela? No necesariamente, claro, tiene que ser un final trágico, ¿no? Tú le das una salida, un aire al personaje, a la novela. Pero, ¿cómo ves este tema de la vida nueva, ¿no? Esto que hacen ahí en ese proceso, ¿no?, de cambio que requiere el personaje? Estoy tratando de narrar la comunidad de adictos tradicional, ¿no? Que puede ser como una especie de representación burlona de narcóticos anónimos o de cualquier iglesia cristiana, etcétera. Solo que trato de mejorarlo un poco. Trato de imaginar una comunidad con ese sesgo religioso, pero con cierto nivel de inteligencia emocional por parte de su director, ¿no? Pero, en resumen, toda comunidad de adictos lo que procura es, primero, empujar a la persona hacia el arrepentimiento y el reconocimiento de su extravío, de su adicción, y luego procura llevarlo a una vida de servicio y de actividad y de esfuerzo y de trabajo que está dirigido un poquito a quebrarle el ego, ¿no? Y luego siempre hacen uso de todos estos grupos de la confesión pública. La vergüenza pública. Claro, es este arrepentimiento frente a los otros. En nada te sirve arrepentirte tú si no te paras frente a un montón de gente, a la comunidad entera, y cuentas lo que has hecho, ¿no?
y te arrepientes públicamente, y de nada sirve eso si no lo haces auténticamente y si no hay allá adelante una comunidad que te acepta y te abraza y te recibe. De nuevo, en el seno de la humanidad, de alguna manera la adicción, al generar una exclusión social, una marginación, deja al hombre solo consigo mismo, desconectado de la humanidad y en el fondo de su ser, sufriendo la ausencia de contacto, ¿no? Porque es simplemente un ser nocivo para los otros y comienza a tener una idea negativa sobre sí mismo y sobre su propio valor como ser humano, y la única posibilidad de superar esto es siendo recibido. Sales del seno de la comunidad y tienes que volver al seno de la comunidad, y por eso tienes que ser recibido, y la comunidad te recibe solo si te arrepientes y eres auténtico. Esa es la conversión religiosa. En el caso de los adictos siempre pasa por la misma estructura simbólica y participativa. E incluso si no hay creencia en Dios, sigue siendo igual. Dios es la comunidad en última instancia, Exacto, ¿no? exacto. Pero en este caso hay una comunidad que sí tiene una creencia religiosa, bueno, por lo menos el director de la comunidad la tiene, y les pide que hagan estas cosas, que trabajen, que se confiesen. Y además no dentro de la comunidad, los manda a un pueblo, a la plaza pública, para que cuente las cosas que ha hecho a todo el mundo que esté en la plaza y pida que alguien de ahí lo perdone. Sí. Mientras alguien no le perdone de la vereda que va caminando, no se detenga, le escuche y le abrace y diga que le perdona, él va a tener que quedarse ahí parado y seguir contando. Sí. Entonces este tipo de estrategias tienen un impacto muy grande en los adictos que ingresan a las comunidades, y quería representar ese tipo, ¿no? La cura comunitaria, digamos, ¿no? Yeah. Claro, y es En la algo novela. cómico lo que tú pones ahí cuando el personaje busca que alguien le perdone y dice, el chofer del bus ya le perdonó. Ajá, Y ya está salvado. Ya está salvado, sí. Es muy bueno. Bueno, Adolfo, para ir un poco cerrando esta parte, aparece también Quito, ¿no? Se lo percibe muy bien, a pesar de que no creo que sea un personaje como tal, pero sí hay lugares que tú mencionas de Quito y hay una mirada tuya de Quito muy particular, creo, ¿no? ¿Cómo sientes ahí la ciudad en tu texto? ¿Cómo le trasladaste? Sí, creo que no tengo una historia que ha sido colocada en un lugar, sino que es una historia que sucede y es parte, integra al lugar como una parte natural. Yo veo a todos los personajes moviéndose, perteneciendo y siendo parte de esta ciudad, entonces siento como que la ciudad se integra limpiamente a la historia, es decir, forma es casi como un personaje más de la novela, ¿no? Los ambientes, ¿no? He tratado de retratar de manera sencilla, pero de una manera que sea claramente percibida, ¿no? Las atmósferas, que se puedan sentir los lugares convertidos en atmósferas por donde transita un personaje, ¿no? Integrarlos a su vivencia del espacio, porque de alguna manera la vivencia del espacio es parte de la psicología del personaje, ¿no? No es como un decorado en el cual tú dices, voy a poner esta acción, la pongo aquí o la pongo acá o la pongo acá, ¿no? No debe haber una separación entre acción y espacio, creo yo, en una buena novela. Debe sentirse que están íntimamente entrelazados la acción con el espacio, y en ese momento el espacio deja de ser un espacio y se transforma en un ambiente, está dotado de una vida psíquica el espacio, ¿no? Porque ha sido integrado a la psique del personaje, ¿no? Entonces eso es lo que he tratado de hacer en la novela. Muy bien, Adolfo. Tenemos también unas inquietudes Claro. que te queremos compartir de algunos estudiantes para que nos ayudes. Al filo de la palabra. Ahora damos paso a las preguntas realizadas por los estudiantes de la carrera de Comunicación y Psicología. Ellos son Erika Guerrero, Juana Mon y Liz Zambrano. Gracias, Adolfo, por asistir aquí. Es un honor tenerlo. Quisiera preguntarle, ¿cuál es tu idea de literatura, considerando que es muy variada la forma de entender su función escrita y artística? Creo que lo mejor es no tener una idea limitante de lo que es la literatura, no asignarle una función específica, sino dejarla libre a las múltiples funciones que pudiera asumiendo, ¿no? Incluso contradictorias en una misma época. Creo que se podría decir que la literatura puede o no tener una función social, puede o no tener una función psicológica, puede o no tener una función distractiva o catárquica, etcétera, ¿no? O de entretenimiento. Y lo que sí creo es que tiene una función estética, ¿no? Y tiene una función que es
psicológica implícita, es decir, se espera que toda novela lleve al lector a sumergirse en su interior y a creer en el mundo que está planteando. Entonces, tiene una función de verosimilitud, tiene una función de representación que puede llevarte a diferentes lugares, ¿no? Yo creo que en la novela que yo escribí ahora, esta última, básicamente tiene una función principalmente psicológica, ¿no? Y al mismo tiempo crítica, ¿no? Es decir, es confrontativa, es representativa en lo psicológico porque puede mostrarte y llevarte empáticamente a vivir y a saber cómo se siente ser un adicto que cae y que se recupera y que vive en ese mundo, ¿no?, artístico de la danza. Y por otro lado tiene una función crítica en el sentido de que está mostrando de alguna manera cómo esa crisis del personaje tiene que ver con una vivencia familiar, social, relacionada con la sociedad quiteña, con las mujeres desaparecidas, con un país como el nuestro, etc. Entonces también puede ser en ese sentido confrontativa. Gracias por esta respuesta, Adolfo. Yo como universitaria tengo otra pregunta. En la literatura, ¿cuál crees que es la influencia o el papel en nuestra formación académica? Creo que ha ido disminuyendo con el paso de las décadas, ¿no? Ahora hay cada vez, no sé si es mi idea o cada vez se lee menos de suyo. No sé si en los colegios eso sigue siendo importante, si todavía se lee en obras literarias y si se leen con gusto, ¿no? Porque creo que en general a veces se impone un plan de lecturas con obras que no les interesan a los estudiantes, pero creo que la lectura debe hacerse por placer, ¿no? Y que en la medida en que se estimulen, y eso se hace en ciertos colegios y en ciertas universidades, a leer y a leer lo que la persona quiera y le dé la gana de leer y disfrute de eso y tengo la capacidad de en torno a eso compartir, debatir, la literatura sigue viva porque es básicamente un placer, ¿no? Yo creo leer, ¿no? La literatura no creo que sea una materia que deba pasar como las matemáticas, como una materia obligatoria en la cual las personas tienen que sacar un puntaje determinado y saber ciertas cosas que se espera que los estudiantes sepan, sino que debe ser un placer, ¿no? Es como bailar, ¿no? O sea, no debería ser una cosa tediosa, debería ser una diversión, debería ser algo apasionante, igual leer, ¿no? Lo que creo es que hay un choque entre la cultura mediática y la literatura, ¿no? O sea, el espacio libre y recreativo en el cual tú te sumerges en un video sería el espacio libre y recreativo en el que te podrías haber sumergido en un libro y viceversa. Entonces hay varias opciones, ¿no? Entonces podría ser que mayoritariamente los jóvenes estén eligiendo las redes sociales como una fuente de inmersión, entretenimiento, ¿no? Y ruptura de la cotidianidad y cada vez menos la literatura, no sé, puede ser, ¿no? Sino que es más superficial y aburre en un momento dado, satura y desorienta y crea un vacío, yo creo, la distracción mediática, ¿no? Mientras que la literatura creo que te permite desarrollar una mayor capacidad de concentración, de vuelo, permite desarrollar tu mente de una manera mucho más profunda y armoniosa que el mundo tan desordenado y caótico y ruidoso de las redes. Hola Adolfo, muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Me ha conectado mucho lo que has dicho sobre el arte como vía de sanación. Yo estudio psicología y eso me ha conectado mucho porque es sobre lo que trata mi tesis. Hace un momento mencionabas leer literatura como placer y en este sentido, ¿cómo evalúas la función de leer literatura en un mundo tan productivo y globalizante? El libro, la novela o el relato como una especie de dispositivo que te permite vivir otras vidas debe ser valorado como social y políticamente como una parte importante del desarrollo de un ciudadano, por último, ¿entiendes? Es decir, de una persona que debe estar capacitada para vivir en la diversidad del mundo y respetar y entender las polaridades, las diversidades, las diferencias y el convivir en la diferencia que supone estar en un mundo como el nuestro actual,
es más fácil para una persona que lee que para una persona que no lee. Creo que una persona que lee es más abierta, es más comprensiva, es más capaz de empatía y de dialogar y de aceptar las diferencias y de encontrarse con un otro en condiciones de equidad que una persona que no lee, ¿no? Una persona que no lee yo creo que está más limitada en su capacidad de entender el mundo, ¿no? Creo que de alguna manera cuando tú lees te conviertes en otro y por lo tanto ya no puedes juzgarlo. Tú no puedes juzgar, tú juzgas a otro en la medida en que lo excluyes y te colocas a ti en el centro del mundo como la persona correcta, con las ideas correctas y la forma de vida correcta y desde ahí tú puedes excluir al otro, al que no es como tú, al que hay que corregir, al que hay que sancionar o al que hay que simplemente ignorar o desplazar o reprimir, ¿no? Entonces, creo que una persona que lee ya no puede hacer esas cosas. Por lo menos si lees buena literatura, ¿no? Porque en todo caso los grandes novelistas te permiten a ti sumergirte en ese otro, ser ese otro por un instante, imaginarte que estás en sus zapatos y desde ahí comprender que también hay esa otra forma de ver el mundo y de sentir. Gracias, Adolfo. Ya para terminar, hay una frase, Adolfo, en tu novela que a mí me encantó y que quizás, bueno, sea una buena pista. Dices tú, un hombre sin sombra no inspira la menor confianza. Me encantó eso, ¿no? Porque normalmente lo social, la convención social, te marca unos trazos muy definidos, ¿no? Y donde no tienes ya conciencia de otras formas, ¿no? Y esto de la sombra, claro, pero necesitarías otra mirada, ¿no? Para poder, porque lo común es ver el hombre socialmente adaptado, sometido, ¿no? Y tu novela es, creo que por eso también le llamas, ¿no? Donde el sol pierde su reino. Es como que es otro momento, ¿no? En el cual vivimos, ¿no? Sí, creo que el poder asumirte y presentarte como un ser imperfecto y vulnerable, con un conocimiento relativo y con una cierta ignorancia de muchas cosas esenciales de la vida, te permite ser humano plenamente frente al otro. Ese es, me presento con mi sombra, tengo una sombra y puedes confiar en mí. Si brillo demasiado, si no tengo sombra alguna, es lo más probable es que te esté engañando y te esté engañando para poder engañarme a mí mismo y vivir en la ficción de mi personalidad, ¿no? Como una especie de construcción social, ¿no? De la persona perfectamente adaptada, ¿no? Y eso de ahí es un estado de falsa conciencia y es muy peligrosa. Una persona así es peligrosa para la vida humana, para la convivencia humana, porque no está siendo transparente y no se conoce a sí misma. Y fácilmente puede discriminar a los demás, porque es dueño de la luz, por lo tanto, de la verdad. Y tiene la capacidad de sancionar todo lo que no se acomoda a su visión del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un hombre sin sombra no inspira confianza. Gracias, Adolfo, por tu tiempo. Ojalá podamos seguir hablando. ¿Estás igual trabajando, pensando en Siempre escribir? Sí, no paro todos los días. Gracias, Adolfo. Bueno, queremos cerrar con algunas conclusiones el programa de hoy. Donde el sol pierde su reino, de Adolfo Macías, deja la reflexión que incluso en el arte existe el dolor. Esta es la representación de los jóvenes en el mundo de las drogas. Si te interesa saber más, te invito a leer el libro. Yo soy María José Guerra y esto fue Al Filo de la Palabra.